El alcalde del pueblo cacereño Cedillo, Antonio González Riscado, ha solicitado la construcción de un puente sobre el río Sever, afluente del Tajo, para la que dice ser la población más occidental de Extremadura e incluso de España. De manera extraña, por no decir de otra forma, pues no podemos pasar a Portugal. Entonces, para cualquier gestión que tengamos que hacer en Portugal, que es de sentido común, pues tenemos que dar un rodeo pues de ciento y muchos kilómetros cuando tenemos los pueblos portugueses a 12 o 13 kilómetros. González Riscado entiende que es de sentido común y que lo ideal sería que Cedillo estuviese conectado tanto a Beira Interior como a Alentejo, las dos regiones portuguesas con las que colinda. Entendemos que dadas las circunstancias de embalse de aguas y demás, pues es más fácil hacerlo hacia el Alentejo, porque lo que tendríamos que superar serían las aguas del río Sever, que es un afluente del río Tajo, menos ancho y por tanto más superable o más asequible al paso, ¿no? Asimismo, el alcalde ha señalado que si un vecino quiere ir a Montalbao, la localidad portuguesa más próxima, debe utilizar una pequeña embarcación o cruzar por un paso de la central hidroeléctrica de Cedillo, que solo abre los fines de semana. Tiene los generadores arriba, tiene unas grúas enormes que tienes que pasar por bajo del gancho de la grúa y demás. Entonces, desde un punto de vista de seguridad, más bien deja mucho que desear, ¿no? Por todo ello, el ayuntamiento busca financiación para conseguir una solución definitiva.